Hola, apreciados amigos y hermanos. En esta noche vamos a tocar un tema muy importante. Y vamos a empezar leyendo en el libro de Mateos capítulo 28, versículos 16 al 20. Este tema es muy importante. Dice así el versículo 16. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aquí comienza este versículo diciendo, el versículo 16 del capítulo 28 de Mateo, diciendo: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y los discípulos obedecieron y fueron a Galilea. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Queridos hermanos, muchas veces hay dudas sobre ciertas creencias. Acá algunos dudaban porque él había muerto, pero había resucitado, y tenían esas dudas. ¿Será el que murió? ¿Cómo puede estar vivo? Tenían algunas dudas, porque ellos lo habían visto muerto, pero no podían rechazar algo evidente, lo estaban viendo, aunque Jesús cuando resucitó no tenía la misma fisonomía de cuando murió, con esa naturaleza humana. Ahora tenía una naturaleza humana, pero perfecta, como la de Adán antes de pecar. Entonces él era un poquito, conocían su voz, veían las manos que estaban atravesadas porque fueron atravesadas por los clavos, sus pies, su costado, etc. Entonces era él, pero dudaban, pero a la vez le adoraban. Muchas veces nosotros estamos adorando, hermanos, y tenemos algunas dudas y nos quedamos con ellas. Quizás en esta noche vamos a aclarar quizás alguna duda. Entonces, acá Jesús dice algo muy importante en el versículo 18 de Mateo 28. Se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Quién le dio toda la potestad? El Padre, no hay duda. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y no dice acá algo de potestad. Dios me dijo, mi Padre me dijo que me iba a dar algo de potestad. No dice toda potestad total le fue dada al Hijo. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, queridos hermanos. Aquí voy a leer algo que está en Patriarcas y Profetas, en el capítulo 32 de Patriarcas y Profetas. Dice así, una parte voy a leer, dice así: en todas estas revelaciones de la presencia divina se manifestó la gloria de Dios por medio de Cristo, no solo en el advenimiento del Salvador, por ejemplo en el primer advenimiento cuando vino como niño, sino a través de todas las edades posteriores a la caída y la promesa de la redención.
Dios estaba en Cristo, estoy leyendo 2 Corintios 5:19, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Dios estaba en Cristo, pero no solamente cuando estuvo aquí en la tierra como hombre, desde la caída, el que se manifestó Cristo, pero lo vamos a leer aquí. Cristo fue el fundamento y el centro del sistema de sacrificios tanto en la época patriarcal como en la judía. Desde que el pecado entró a nuestros primeros padres, luego nuevamente, desde el pecado de nuestros primeros padres, no ha habido comunicación directa entre Dios y el hombre, entre el Padre y el hombre, Dios Padre, el único y verdadero. El Padre ha entregado al mundo en las manos de ¿quién? De su Hijo, de Cristo, el Mesías, para que mediante su obra mediadora pueda redimir al hombre y vindicar la autoridad y la santidad de la ley de Dios. Toda la comunión entre el cielo y la raza caída ha sido por medio de Cristo. Fue el Hijo de Dios quien dio a nuestros primeros padres la promesa de la redención. Fue Él quien se reveló a sí mismo a los patriarcas. Y empieza así: Adán, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, etcétera, etcétera. Y ellos todos entendieron el Evangelio. Ellos buscaban la salvación a través del sustituto y garantía del hombre. Estos hombres santos de la antigüedad tenían comunión con el Salvador, con el Cristo, el Hijo de Dios, que había de venir a nuestro mundo en carne humana. El Hijo de Dios, dice acá, antes de que viniese al mundo, era el Hijo de Dios. Y se vino y tomó una naturaleza humana. Pero antes de eso, Él vino como el ángel de Jehová. Acá dice, Cristo no solo fue el líder de los hebreos en el desierto, el ángel en quien estaba el nombre de Jehová. El ángel de Jehová, ¿qué nombre tenía? El nombre del Padre, Jehová, Yahweh. Y quien velado en la columna de nube, el ángel de Jehová, iba delante del ejército. Leo nuevamente, en quien el ángel, en quien estaba el nombre de Jehová, en quien velado por la columna de nube iba delante del ejército, sino que fue él quien dio la ley a Israel. En medio de la terrible gloria del Sinaí, Cristo declaró a oídos de todo el pueblo los 10 preceptos, los 10 mandamientos de la ley de su Padre. Fue él quien le dio a Moisés la ley grabada en las tablas de piedra y la escribió él. Fue Cristo quien habló a su pueblo a través de los profetas. El apóstol Pedro, escribiendo a la iglesia cristiana, dice que ellos, profetas, profetizaron de la gloria que había de venir sobre vosotros, buscando, ¿qué tiempo significaba? Que el Espíritu de Cristo, es decir, que el Hijo de Dios, el Cristo, que estaba en ellos, en Adán, estuvo en Abraham, Jacob, Isaac, etc. Estaba en ellos cuando dio testimonio de antemano de los sufrimientos de Cristo y de la gloria que le seguían. Y eso se encuentra en Primera de Pedro capítulo 1, versículos 10 y 11. Es la voz de Cristo que nos habla a través del Antiguo Testamento. El testimonio de Jesús es el espíritu de profecía, que es el espíritu de Cristo, queridos hermanos. Lo dice Apocalipsis 10, 19.
En sus enseñanzas, mientras estuvo personalmente entre los hombres, Jesús dirigió la mente de la gente al Antiguo Testamento y le dijo a los judíos: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y estos son los que dan testimonio de mí. Versículo 5:39. ¿Quiénes? Los que escudriñan las Escrituras, el Antiguo y el Nuevo Testamento. En este momento los libros del Antiguo Testamento eran la única parte de la Biblia que existía. De nuevo el Hijo de Dios declaró: tienen a Moisés y a los profetas que los escuchen, es decir, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y añadió: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Ellos tenían el Antiguo y el Nuevo Testamento, que Jesús inspiró a esos hombres para que escribieran todo el Antiguo Testamento, a diferentes hombres. Moisés fue el primero, escribió el Pentateuco, y así sucesivamente fueron escribiendo. Queridos hermanos, Jesús, acá dice, les acabo de leer, queridos hermanos, esta parte de la Biblia dice así, el versículo 18 de Mateo 28, capítulo 28, y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y la tierra. El Padre le entregó en sus manos el mundo cuando Adán y Eva cayó. Y de ahí en más, el Espíritu de Cristo, el ángel de Jehová, que es el mismo, Miguel el arcángel, que es el mismo Cristo, de diferentes maneras, Él se manifestó. Desde la caída hasta nuestros días se sigue manifestando. ¿Quién? El Hijo de Dios, que es Cristo, queridos hermanos. Leamos la Biblia, como dice Jesús, de escudriñar las Escrituras, pero desde el Génesis y el Apocalipsis. Y aquí la profecía dice que Él estuvo, pero no solo la profecía, sino que la Biblia, 1 Pedro 1, 10 y 11, es clarísimo, queridos hermanos. Bueno, vamos a ver acá algo que es muy, muy importante. Entonces, toda potestad me ha sido dada en el cielo y la tierra. Él fue el que se hizo hombre, tomó naturaleza humana. El Hijo de Dios, persistente desde los días, acuérdense la palabra día. Vamos a leer aquí en Miqueas capítulo 5, vamos a leer ese versículo. Miqueas capítulo 5, versículo 2. Pero tú, Belén, Efrata, pequeña entre los millares de Judá, de ti saldrá el que me será Señor en Israel. Sus orígenes, tuvo un origen, queridos hermanos, y esto lo dice la Biblia Adventista, la Reina Valera 2000, que fue mejorada por Fernando Chay, uno de los hermanos de Enrique Chay. Entonces, pero tú, Belén, Efrata, pequeña entre los millares de Judá, de ti saldrá el que será Señor en Israel. Sus orígenes, tuvo un origen, en otras distribuciones dice sus días, son desde el principio, tuvo un principio, desde los días, tuvo un día de la eternidad. Allá, Ellen White dice que allá los años no se pueden medir para encontrar el momento en que el Padre engendró al Hijo. Lean Proverbios capítulo 8, queridos hermanos, del versículo 22 en adelante, maravilloso lo que dice allí. Entonces, ¿qué estamos queriendo decir? Toda potestad el Hijo la tuvo desde la caída de Adán y Eva. Antes trabajó con el Padre y sigue trabajando porque el Padre está en el Hijo haciendo la obra. Entonces, toda potestad el Padre le dio al Hijo. Toda. Ya venía trabajando desde la caída. Entonces, acá cuando dice toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra,
Y después sigue diciendo, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre. Tengan atención a presten atención a esto, en el nombre. Nosotros entendemos, y la Biblia lo dice, porque la Biblia lo dice, que el Antiguo y el Nuevo Testamento fueron inspirados por el Espíritu de Cristo, por Cristo mismo. Jesús, y lo vamos a leer acá para que el Hijo de Dios, acá dice así, la Biblia dice esto, 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 10 y 11. De esta salvación investigaron, inquirieron con diligencia los profetas que anunciaron la gracia que estaba destinada, procurando descubrir el tiempo y las circunstancias que señalaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, cuando predecía las aflicciones que habían de venir al Cristo y la gloria que le seguiría. Él mismo, Jesús, estaba inspirando para que hablaran de lo que iba a suceder, le iba a suceder a él en el futuro. Entonces, ¿qué dice? El Espíritu de Cristo que estaba en ellos, que hacía, los iluminaba para que entendieran las Escrituras. Y esa misma ventaja que tuvieron ellos la tenemos nosotros, pero ahora con un conocimiento más amplio, porque ellos no supieron de la venida de Jesús, de ver a Jesús hecho hombre. Queridos hermanos, entonces toda la palabra de Dios fue inspirada por Cristo, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Ahora, acá hay un gran dilema. Cuando dice, por tanto, id a hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre. Y a Jesús se le dio todo el poder. Todo el poder. Y dice más, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y enseñándoles que guarden las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué dijo Jesús? Que Él estaba con nosotros, iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mire, le voy a leer aquí Marcos, que es el Evangelio de Marcos, habla también de lo que está hablando ahí Mateo en el capítulo 28, del 16 al 20. Dice así Marcos, versículo 17. Y estas señales seguirán a los que crean en mi nombre. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas en mi nombre, dijo él. Ahora, el versículo 19 dice, después que el Señor les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. El versículo 20, y ellos salieron y predicaron en todas partes, y esto es lo fundamental, y el Señor les ayudaba y confirmaba las palabras que decían ellos, los discípulos, que Cristo decía a través de los discípulos, con señales que le seguían. Queridos hermanos, Cristo es el que hacía los milagros. Cristo es el que hacía los milagros. Y nosotros nos cuesta creer eso. Nosotros hace una semana, creo que un servidor grabó un tema, como el que estoy grabando ahora, pero sobre que Cristo es el Espíritu Santo. No porque lo diga un servidor o algo por el estilo, sino porque la Biblia dice que Cristo es el Espíritu Santo. Entonces, vamos a ver ese versículo, a ver, para que nos quede bien claro de qué estamos hablando. Cristo es
el Espíritu Santo. Vamos a 2 de Corintios. Vamos a ver. Dice así. 2 de Corintios capítulo 3 versículo 17. Porque el Señor es el Espíritu. Es decir, porque el Señor es el Espíritu Santo. Y donde está el Espíritu Santo del Señor, hay libertad. Y vosotros todos, que con el rostro descubierto contemplamos como en un espejo la gloria del Señor, vamos siendo transformados de gloria en gloria a la misma imagen por el Señor que es el Espíritu Santo. No nos queda ninguna duda, pero leamos aquí en Gálatas 4:6. Por cuanto sois hijos, todos nosotros los que aceptaron a Jesús como su Salvador, cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, de Cristo, que clamaba Padre. Por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo. El Hijo de Dios se manifiesta, como se manifestó en el tiempo pasado, en los profetas, en los patriarcas, etc. En el mismo rey David se manifestó, la Biblia lo dice, que se manifestó el Espíritu de Cristo. Él lo ungió, cuando fue ungido, él recibió el Espíritu de Cristo, dice la Biblia. Ahora no lo voy a buscar ahora, pero eso es lo que dice la Biblia. Queridos hermanos, entonces la Biblia dice que cuando Él lo mandó, acá en Marcos capítulo 16, versículo 19-20, dice, después que el Señor les habló, fue recibido arriba en el cielo. Él ya estaba sentado a la diestra del Padre. Y ellos salieron, los discípulos, a predicar, después del Pentecostés, llenos del Espíritu de Cristo, y el Señor les ayudaba, queridos hermanos. Es maravilloso, el Señor les ayudaba, como el Señor le ayudó al mismo, a Pablo. Cuando Saulo iba a Damasco persiguiendo a la iglesia, Él se le apareció y habló con él. Dios, hermano, es extraordinaria la palabra de Dios. Mire lo que dice acá también en Hechos capítulo 23, versículo 11. La noche siguiente el Señor se presentó a Pablo. Que el Señor está con nosotros, hermano. Se le presentó a Pablo y le dijo, ten ánimo, Pablo. Como testificaste de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Queridos hermanos, Jesús nos acompaña en todo tiempo. Él no tiene un tiempo para acompañarnos y después ya no está más. Y lo sigue acompañando. Acá hay hay muchos pasajes que hablan cómo Jesús acompañaba a sus hijos. Bueno, esto lo vamos a dejar para otro momento. Pero aquí cómo Jesús acompañaba a sus hijos. Y siempre los acompañó. Aquí en Hechos 16, versículos 6 y 7 dice así. Y atravesando la región de Frigia y Galacia, el Espíritu Santo le impidió hablar la palabra en Asia. Y al llegar a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu de Cristo, primero dice el Espíritu Santo, y después dice, ¿quién es el Espíritu Santo? El Espíritu de Cristo. No les permitió. Entonces, ¿por qué dice el Espíritu Santo? Porque dice la Biblia, dice, tengan cuidado con los espíritus, porque hay espíritu de mentira, que Satanás es el padre de mentira, y la tercera parte de los ángeles son espíritus, pero rebeldes, son demonios prácticamente, queridos hermanos. Entonces, nosotros podemos ver aquí en la Biblia, como les estoy leyendo aquí en
en Marcos, el Señor les ayudaba y confirmaba la palabra con las señales que le seguían. ¿Y qué señales? Una de las señales era que los discípulos hablaban en lengua. Y aquí en Marcos 16, 17, estas señales seguirán a los que crean en mi nombre, dice él. A los que crean en mi nombre. Ahora, en su nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. Hizo maravillas Jesús a través de sus discípulos, inclusive resucitaron muertos. Ahí está Tabita, y a otros personajes que fueron resucitados de los muertos. Muchos milagros hicieron, muchos milagros, las señales. ¿Pero qué les hacía? El Señor les ayudaba y confirmaba las palabras, o las palabras que ellos hablaban, con cómo las confirmaba, con las señales que le seguían. El Señor les ayudaba. El Señor les ayudaba y confirmaba la palabra con las señales que le seguían. Ellos iban predicando el Evangelio y Él iba obrando a través de estos discípulos maravillosos. Aunque, bueno, vamos a seguir con esto. Queridos hermanos, entonces, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre. Mateo 28, 19. Y acá dice del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, esto que escribió el apóstol Mateo fue inspirado por el Espíritu de Cristo. O podemos decir, porque el Espíritu de Cristo es el Espíritu Santo. Entonces podemos decir, fue inspirado por el Espíritu Santo. Entonces, puede ser que haya una equivocación aquí en la palabra de Dios, que esto que Dios inspiró a Mateo no haya sido lo mismo que tendría que haberle dicho, por ejemplo, a Pedro. Aquí dice, la palabra de Dios dice, vamos a leer aquí en Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Vamos a leer, que es muy importante esto. Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Acá si lo tengo más a mano. Dice así. Romanos capítulo 6. Dice así. Dice, versículo 3 y 4. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? ¿Cómo dice? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte? ¿Por qué? ¿Qué significa? Algunos sacan ideas extrañas de ahí. Versículo 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, para gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Si cuando nosotros nos bautizamos, somos sumergidos en el agua, y simbólicamente morimos al pecado, y salimos a nueva vida. En ese sentido dice, ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Por eso el bautismo, queridos hermanos, es en el nombre de Jesucristo. El bautismo es en el nombre de Jesucristo. Porque somos sepultados juntamente con Él. Cuando nosotros bautizamos, de una forma simbólica, participamos de la muerte al pecado y resucitamos a una nueva vida. Jesús murió el pecado por nuestros pecados, no porque Él vivió de una forma perfecta, no hubo pecado en Él, pero Él murió como sustituto nuestro, murió allí en la cruz del Calvario, y resucitó al tercer día para nueva vida.
nosotros mismos cuando nos bautizamos, debemos morir al pecado y andar en nueva vida, no conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Queridos hermanos, es claro. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué si Jesús les enseñó a los discípulos? Los discípulos, estuvo con los discípulos 3 años, no digamos 3 años y medio, pudo haber sido tranquilamente 3 años y medio, quizás unos meses menos, no sé. Tuvo 3 años con los discípulos. Y nuestro Padre Eterno, los mandó a bautizar. Como dice acá la palabra de Dios. Dice así: entonces Jesús se acercó, capítulo 28 de Mateo, versículo 18. Entonces Jesús se acercó a ellos y les dijo: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id a todas las naciones y haced discípulos, bautizándolos en el nombre. ¿Ellos no entendieron? ¿No lo estaba guiando el Espíritu de Cristo a ellos? Si ellos fueron guiados, hermano, ellos antes de salir tuvieron el Pentecostés. Y el Espíritu de Cristo trabajó en ellos de tal manera, y como dice aquí Marcos, capítulo 16, versículo 17, y estas señales seguían a los que creían. En mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. Cristo obró en Pedro, que dio un discurso extraordinario. Cristo obró en Esteban, que dio cátedras allí a los judíos y después lo mataron. Hermano, siendo guiados por el Espíritu Santo ellos, siendo guiados por Cristo mismo, puede ser que a uno le diga que bautice en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y después ellos salen bautizando, inspirado por Cristo mismo, digan bauticen en el nombre de Cristo. ¿No sabéis que todos hemos sido bautizados en Cristo Jesús? Queridos hermanos, Dios nos ayude a entender esto. Aquí en Hechos, capítulo 2, ustedes lo conocen, lo conocen de memoria, versículo 37, dice, bueno, 37 y 38. Al oír esto se dolieron de corazón y preguntaron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? Pedro contestó: arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados, y recibiréis ¿quién? El Espíritu de Cristo. Y él lo iba a acompañar para siempre, porque él prometió, la promesa fue esa: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, todos los días. Y eso se lo dijo a Mateo, y a Marcos le dice: y salieron y predicaron en todas partes, y el Señor les ayudaba y confirmaba las palabras con las señales que les seguían. Jesús es el que está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. No podemos equivocarnos, no le puede decir Cristo a sus discípulos una cosa en un momento antes de que diera su vida por nosotros, y ahora que resucitó y volvió a la tierra, les diga otra cosa. Y que Pablo vaya y les diga que hay que bautizar en el nombre de Jesucristo. Queridos hermanos, Dios es maravilloso, dice, y es clara la palabra de Dios. Pedro contestó: arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados. Jesús no se pudo haber equivocado. La palabra es inspirada por Dios y por Cristo mismo. Queridos hermanos, vamos a ver aquí, hay muchas
muchas citas en la palabra de Dios para que podamos ver. Vamos a ver aquí el caso de Felipe y el eunuco. Y aquí en Felipe, en Hechos de los Apóstoles, Felipe dejó algo, Dios dejó a través de Felipe algo inspirado, que Jesús mismo lo inspiró para que escribiera esto, hermano. Él lo hizo, pero Dios lo inspiró para que, ¿quién es el que escribió este libro? Lo escribió Lucas. Y Lucas investigó, sí, se informó, pero el Espíritu de Cristo estaba en él obrando para que pusiera lo correcto en la palabra de Dios, no pusiera cualquier cosa. ¿Te puede equivocar? Y mire cómo dice acá. Dice, bueno, Felipe, en el versículo 35, entonces Felipe, comenzando de esta escritura, anunció. Bueno, vamos a leer el 34. El eunuco preguntó a Felipe, te ruego, ¿de quién el profeta dice esto? ¿De sí o de otro? Está hablando de la profecía del nacimiento de Jesús y de la muerte de Cristo en el Calvario. Entonces Felipe, comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Y mientras seguían su camino, y Felipe le iba enseñando al eunuco, mientras seguían su camino llegaron a un lugar donde había agua, y se ve que Felipe le habló del bautismo, la importancia del bautismo. Es extraordinario. Y Felipe le habló de la importancia del bautismo y en quién debía creer él. He aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo, es extraordinario esto, queridos hermanos. Felipe le dijo en el versículo 37 de Hechos capítulo 8. Hechos capítulo 8, versículo 37. Estoy leyendo ese capítulo. Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y el etíope no le dio tiempo, parece a Felipe. Respondió, pero rápido, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Ahí el Espíritu de Cristo estuvo iluminando la mente del etíope. Él le reveló. Entonces mandó parar el carro y los dos, Felipe y el etíope, descendieron al agua y fue bautizado. ¿En quién? Acá lo dice, el mismo el etíope lo dice. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Acá no le dice creo que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Porque el Evangelio, el Padre, es el que dio a conocer al Padre, o el Padre se dio a conocer, fue a través del Hijo. Y el Padre está en el Hijo, dice ahí, el Padre está en el Hijo, dice Gálatas capítulo 5, Corintios capítulo 5, vamos a ver aquí. Corintios capítulo 5, segunda de Corintios capítulo 5, del 17 al 19. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es nueva creación. Las cosas viejas pasaron, todo es nuevo. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo por medio de Cristo, de su Hijo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Y el 19. Porque Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no atribuyendo a los hombres sus pecados. ¿Qué estaba el Padre? Reconciliando consigo al mundo, querido, no atribuyendo a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación, así como embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Y acá hay
es maravillosa la palabra de Dios. Y mire lo que dice acá en San Juan capítulo 14 versículo 23. Esto es maravilloso lo que dice aquí. Dice, respondió Jesús. Vamos a leer el 22 para entender un poquito. Judas, no el Iscariote, le preguntó, Señor, ¿por qué te has de manifestar a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús, el que me ama guarda mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y habitaremos en él. El Padre está en Cristo reconciliando al mundo. Él viene a nosotros a través de Cristo, el Espíritu de Cristo. Por eso que en Juan 10:30, dijo Jesús, yo y el Padre uno somos, en espíritu son uno, el Padre está en el Hijo, y está en el Hijo y dice que, dice, y vendremos a Él, vendremos, el Padre los ama y vendremos a Él. ¿A quién? Al que ama la palabra de Dios y obedece su palabra. En esa persona Cristo está, pero está el Padre y el Hijo. Hay otro tema que estoy preparando, que es maravillosa la palabra de Dios. Entonces, queridos hermanos, no hay un tercero. No hay un tercero. Pero vamos a seguir leyendo la palabra de Dios. Aquí leímos cómo el etíope fue bautizado. Ahora vamos a ver otro caso, el caso de Cornelio. Muchos lo conocen. El caso de Cornelio está aquí en Hechos, el libro de Hechos, capítulo 10, Hechos, capítulo 10, dice así, capítulo 1, dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía La Italiana, piadoso y veneraba a Dios con toda su casa, daba muchas limonas al pueblo y oraba a Dios siempre. Ese era Cornelio, no leo más de eso porque no les quiere ocupar mucho tiempo. Pero después en el mismo capítulo 10, versículo 46 al 48 dice así, porque los oían hablar en lengua y magnificar a Dios. Entonces Pedro respondió, ¿puede alguno negar el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo, es decir, que han recibido el Espíritu de Cristo, igual que nosotros? Y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesús. ¿Qué? Y estos no eran judíos. El etíope no era judío. Cornelio no era judío, era romano. Y a todos se los bautizó en el nombre de Jesús. Y esto a mí me emociona, ¿no? Lo que dice Pedro, porque Pedro tenía problemas ahí con los de la circuncisión. Entonces Pedro respondió, ¿puede alguno negar el agua, es decir, el bautismo, para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo igual que nosotros? Y mandó que fueran bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y esta gente llena del Espíritu Santo le rogaron a Pedro que se quedaran con ellos, y se quedaron algunos días. Queridos hermanos, la Biblia es clara. El Espíritu de Cristo inspiró a Mateo. Yo no le voy a decir que Mateo, la palabra en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no sea bíblico. No le voy a decir eso. Porque los originales de la Biblia, hermano, nadie los puede ver porque no están. Usted vaya a buscar los originales, los toca y se desarman todos. Entonces están ahí como una reliquia, como algo sagrado, algo especial. Entonces no hay original. Y muchos van a la historia, y es bueno que vayan a la historia,
Pero de acuerdo se va la historia con preconcepto. ¿Qué quiero decir con esto? De acuerdo a lo que uno sabe, acepta lo que está en la historia. En la historia hay personas que escribieron, especialmente después de Constantino, que escribieron el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero hay otros escritores, y son más inclusive, que dicen que en esos tiempos se bautizaba en el nombre. Se hacía discípulos y se los bautizaba en el nombre. Entonces, cuando dicen el nombre, estaban refiriéndose a Jesús, no dice el Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Vamos a suponer que eso Dios lo inspiró. Pero también tiene una explicación. Porque cuando dice aquí Mateo capítulo 28, versículo 19, por tanto, y a todas las naciones, haced discípulos bautizándolos en el nombre. Podríamos decir que no se usaba el nombre así para bautizar. En la Biblia tenemos clarito que se bautizaba en el nombre de Jesucristo o en el nombre de Jesús. En la Biblia está clarito, no hay cómo darle. Ellos obedecieron a Dios porque fue inspirado por Cristo esto, y los discípulos inspirados por Cristo fueron y bautizaron en el nombre de Jesús. No fueron que la Biblia fue agarró Mateo y dijo, bueno, yo voy a escribir esto acá y se equivocó acá. No, o se equivocaron los discípulos ahí, Pablo, Ananías, que bautizó al mismo Pablo ahí en el nombre, dice que lo bautizó en el nombre de Jesús, el mismo Pedro, que todos desobedecieron. El Espíritu de Cristo no estaba en ellos y a ellos se les ocurrió y pusieron cualquier cosa. Queridos hermanos, tenemos que pensar un poquito. Cristo fue el que inspiró a Mateo, el que inspiró aquí lo vemos a Marcos. Y a Marcos acá no le dice, después que el Señor les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra del Padre. Y ellos salieron a predicar en todas partes. Es decir, después de Pentecostés, fueron primero al aposento alto, después que se unieron, por eso que Jesús, queridos hermanos, Jesús hizo algo extraordinario antes de que ellos fueran al aposento alto, porque ellos no podían ir vacío al aposento alto, porque si iban solo a arreglar las cuentas iba a salir todo mal. Entonces, ¿qué hizo Jesús? El capítulo del Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 21 dice, entonces Jesús le dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, también yo os envío. El Padre envió al Hijo, y estuvo predicando acá 3 años y medio, y dio su vida por nosotros, no solo predicó. Dice, ahora yo los envío a vosotros. Con eso sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Porque ellos iban solo, sin Cristo, sin la presencia invisible de Cristo. Ellos no podían. Acuérdense que Cristo, ellos pudieron vencer y pudieron en el aposento alto, en esos 10 días antes del Pentecostés, ellos pudieron solucionar todos sus problemas. Y estaban unidos cuando vino la lluvia temprana. Estaban unidos. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Cristo estaba en ellos. Y ellos se dejaron moldear por Cristo y al estar unidos vino el Pentecostés. Y el Espíritu de Cristo obró en ellos, lo que dice acá, dice, estas señales le siguieron a los que creían, en mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. Y como dice acá el versículo 20 de Marcos 16, el Señor les ayudaba confirmando las palabras con las señales que les seguían. El Señor estaba en ellos.
Él sopló su espíritu a ellos. Una forma simbólica, pero el espíritu de Cristo entró en ellos. Y la palabra espíritu es aire, pero hay el aire de un ser vivo. Y Cristo resucitó, estaba vivo, lleno del Espíritu, porque Cristo es divino humano. Entonces aquí vienen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Padre, ¿cómo se llama el Padre? Jehová, Yahweh. ¿Cómo se llama el Hijo? Y ahora, antes que pase a lo último que quiero ir dándole, ¿cómo se llama el Hijo? ¿Y el Espíritu Santo? ¿Cuál es el nombre? No hay nombre. Es Cristo mismo, es Jehová. Es Cristo mismo. Entonces el nombre del Espíritu Santo es el del Hijo, porque es el Espíritu mismo, el Espíritu del Hijo. La profecía dice que cuando al que vino a esta tierra fue el Hijo de Dios. Ya se lo leí en Miqueas. El Hijo de Dios vino a esta tierra. Y se hizo hombre, y se encarnó en María y nació como hombre. Ahora él tenía dos naturalezas, la naturaleza divina y la naturaleza humana. Aquí podríamos hablar del Hijo en el sentido de la humanidad de Cristo que está intercediendo por nosotros allá en el cielo. Y el Espíritu de Cristo que está en nosotros como estuvo en Adán, en Abraham, Isaac, Jacob, etcétera, etcétera. En todos los profetas. Y hasta en el Nuevo Testamento hubo profetas también, queridos hermanos. Entonces, ahí hay tres, pero el Padre es uno y el Hijo tiene dos personalidades. La personalidad humana, que es humana divina, que está en el cielo, y la omnipresencia de esa naturaleza humana divina está aquí en la tierra en espíritu y nos acompaña todos los días hasta el fin del mundo, queridos hermanos. Pero quiero que veamos acá algo muy importante, que es sumamente importante. Hay mucho para ver, mucho más, pero no sé si presentarles todo lo que tengo aquí. Bueno, acá la Biblia dice en Hechos 4:12, Hechos 4:12, eso lo quiero leer antes de pasar a lo demás. Hechos 4:12 dice así, que eso hay que leerlo, no lo puedo pasar por alto. Hechos 4:12 dice así: en ningún otro hay salvación. ¿Qué dice? En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. No hay otro nombre. No hay otro nombre. Y vamos a ver acá usando la palabra hombre. Vamos ahora hasta Éxodo capítulo 3. Vamos a Éxodo capítulo 3 y vamos a encontrar algo que a mí me emociona leerlo. Cuando nosotros leemos Éxodo capítulo 3, tenemos que leerlo varias veces y nos vamos a dar cuenta de algo. Porque si nosotros leemos así apresurado, vamos a quedar un poquito desubicados y quizás no entendamos bien. Éxodo capítulo 3, versículo 1 dice: Moisés apacentaba las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián. Un día llevó las ovejas a través del desierto y llegó a Horeb, al monte de Dios. Y allí se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego en medio de una zarza. Y miró y vio que la zarza ardía en fuego y no se consumía. Pero si nosotros lo leemos correctamente, tenemos que leer así el versículo 1 y pasar al 3. Dice el versículo 1: Moisés apacentaba las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián. Un día llevó las ovejas a través del desierto y llegó a Horeb, monte de Dios. Vamos al 3. Entonces Moisés dijo: iré a ver
ese gran prodigio. Entonces todavía no había visto al ángel. A ver, dice acá, entonces iré a ver ese gran prodigio. ¿Por qué esa zarza arde y no se consume? ¿Por qué la zarza no se quema? Y cuando el Señor vio que Moisés se acercaba, él estaba lejos. Cuando vio que se acercaba, ahí le habló el ángel. Y cuando el Señor, quiere decir, el ángel del Señor, y cuando el Señor vio a Moisés que se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza, ¿ves? ¿Y quién estaba en la zarza? El ángel del Señor, el ángel de Jehová. El ángel de Jehová estaba en la zarza. Y le dijo, Moisés, Moisés. Él respondió, aquí estoy. Dios le dijo, el ángel de Jehová, no te acerques, quita la sandalia de tus pies, porque el lugar donde estás es tierra santa. Y en el versículo 6 dice, y agregó, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Algunos quizás lo entienden muy bien, y qué bueno que así sea. Pero vamos a ver aquí en Juan, para confirmar esto, para que no quede duda, Juan capítulo 1, en Juan capítulo 1 dice así, Felipe y Natanael, dice, bueno, no voy a leer todo, pero voy a leer una parte. Cuando Jesús vio a Natanael, se le acercó y dijo de él, he ahí viene un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Natanael le preguntó, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. ¿Sí? Ahí actuaba la naturaleza humana que estaba ahí eligiendo los discípulos, etcétera, los primeros discípulos, Andrés, Felipe, etcétera. Pero en espíritu, el espíritu de él, estaba mirando lo que hacía Natanael, que era un verdadero israelita, y él estaba pensando en el Mesías. Y cuando le dijo eso Natanael, ¿cómo respondió? Respondió Natanael, Rabí, maestro, tú eres el Hijo de Dios, el Rey de Israel. ¿Quién es el Rey de Israel? El Hijo de Dios. El Padre se dio a conocer a través del Hijo de Dios. Ya lo leí al comienzo allí en Patriarcas y Profetas. Lean o escúchenlo nuevamente y van a ver que es Jesús. Dice acá, Jesús es el que dice acá en el versículo 6 de Éxodo capítulo 3. Y agregó, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar. Y el versículo 14 y 15, Dios respondió a Moisés, es decir, el ángel de Jehová. Yo soy el que soy. Querido hermano, no vamos a leer, pero en el Nuevo Testamento, cuando dice yo soy el que soy, está hablando de Cristo. Yo soy el que soy. En Apocalipsis, cuando dice yo soy el que soy, salvo algunas excepciones. Dios respondió a Moisés y le dijo, yo soy el que soy. Y aquí puso Fernando Chay, que le agregó ¿qué significa yo soy? Dice en hebreo, quiere decir, en hebreo el nombre no se puede leer. Se le ponen las vocales, dice Yahvé o Yahweh, pero dicen que más correcto es Yahvé. Bueno, dice, ¿quién es? Yo soy el que soy, es Yahvé. Y Yahvé es el nombre del Padre. Pero ahora vamos a ver eso, no me quiero adelantar. Y es Yahvé, acuérdate que el Señor, dice Yahvé el Señor, o el Señor. Y agregó, así dirás a los israelitas, yo soy, me ha enviado a vosotros. Además Dios dijo a Moisés, así dirás a los israelitas,
el Señor, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Este es mi memorial por todos los siglos. El nombre de Cristo es Yahweh. Pero además que al nacer de María se le puso Jesús, que quiere decir Jehová salva. Entonces por eso que se le decían a Jesús Emmanuel, Dios con nosotros, porque donde el Padre quería, y lo dejó bien, en otro momento tal vez el Espíritu Profético habla de eso, dejó bien claro que él quería que todos entendieran que donde estaba el Hijo era como si él estuviera presente, él mismo estuviera presente. Eso lo quería que lo aceptaran todos. Entonces, queridos hermanos, vamos a ver aquí algunos versículos. Aquí en el capítulo 23 de Éxodo dice así: yo envío mi ángel delante de ti, le dice el Padre, pero el Hijo habla en el nombre del Padre, y él habla a sí mismo de él mismo a la vez. Yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te lleve al lugar que te he preparado. Acuérdese, Hechos capítulo 23, versículo 20 al 24. Yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te lleve al lugar que te he preparado. Guárdate ante él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión. ¿Quién puede perdonar solamente? El Padre y el Hijo. No le perdonará esta rebelión, porque mi nombre está en él. El nombre del Padre está en el Hijo. Es decir, el Hijo heredó el nombre del Padre. Como el ser humano. El ser humano, por familia, van a poner Rodríguez. Y nace un niño, hoy se cambian los apellidos como de camisa, ¿no? Pero nace un niño y como le pone la ayuda el nombre del padre. Si es una buena familia bien constituida, ponen el apellido del padre. Entonces los hijos son Rodríguez. Jesús, cuando nació del Padre, cuando fue engendrado del Padre, heredó el nombre del Padre. Por eso que dice acá: guárdate ante él y oye su voz, no le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Y si en verdad oyes su voz y haces todo lo que te digo, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te aflijan, porque mi ángel irá delante de ti y te introducirá, al amorreo, al etita, al fariseo, al cananeo, todo eso él lo destruiría, decía. ¿A quiénes yo destruiré? El ángel de Jehová. Querido hermano, la Biblia es algo maravilloso. Es maravillosa la Biblia. Nosotros podemos pensar lo que querramos pensar. Mira que les voy a dar una ayuda extra nada más. En Zacarías capítulo 3 dice así: Jehová me mostró al sumo sacerdote Josué, que estaba en pie ante el ángel de Jehová. Y Satanás estaba a su derecha para acusarlo. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, Satanás. Jehová, que ha elegido a Jerusalén, te reprenda. ¿Qué dice acá? Jehová me mostró al sumo sacerdote Josué, que estaba de pie ante el ángel de Jehová. Y Satanás estaba a su derecha para acusarlo. Y dijo Jehová a Satanás, que Jehová, el Hijo, ¿qué dice el Hijo? Jehová te reprenda, Satanás. El Hijo dice, habla todo eso, Pablo. Jehová, hay dos Jehová ahí. Jehová el Padre y Jehová el Hijo. El Señor que ha elegido a Jerusalén te reprenda y no esté
¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Aquí más o menos esto se usa como una ilustración, muchos lo usan, como está aquí en el libro, en la carta aquí, que está antes de Apocalipsis. Judas dice 1.9, dice: en cambio, ni aún el ángel Miguel, que es el ángel arcángel, que es Jesús, cuando contendía con el diablo por el cuerpo de Moisés, se atrevió a pronunciar un juicio de maldición contra él, sino que solo le dijo: el Señor te reprenda. Queridos hermanos, Jesús es el arcángel Miguel, Jesús es el ángel de Jehová, Jesús es el Espíritu de Jehová, Jesús es el Espíritu Santo, porque Jesús es santo. Queridos hermanos, Dios nos ayuda a entender esto. Nosotros necesitamos entender esto para poder predicar todos el mismo evangelio, no predicar un evangelio diferente. Y vamos a terminar por qué Jesús, por qué los discípulos bautizaban en el nombre de Jesús. Quiero que terminemos con eso para que entendamos y quede lo más claro posible. Dice así: ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque fuimos sepultados junto con él para muerte por medio del bautismo. Acuérdense que esto es una forma ilustrativa de verlo, por medio de Jesucristo. Porque fuimos sepultados junto con él para muerte por medio del bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos para gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Nosotros morimos al pecado y somos nueva criatura. Morimos al pecado y tenemos que ser nuevas criaturas. A menos que seamos nuevas criaturas, queridos hermanos, no podemos heredar el reino de los cielos. No, imposible. Y acá hay un versículo que no se le da mucha importancia, o no sé por qué razón. Aquí en San Juan, el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 13. Vamos a leer de San Juan capítulo 1, versículo 2 y 13. Pero a todos los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, en el nombre que son bautizados, les dio derecho, les dio el poder de ser hijos de Dios. Y acá dice esto, lo que dice el 13. Estos no nacieron de sangre, ni por impulso de carne, ni por el deseo de un varón, sino de Dios. A menos que nazcamos o debemos nacer sí o sí de Dios. Como le dijo a Nicodemo: Nicodemo, debes nacer de nuevo. Ya no andar conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, ser nuevas criaturas. Eso es el plan de Dios para nuestra salvación. Es que nazcamos de Dios, el nacer de Dios. Y aquí está, esto lo leímos también, pero voy a leer esto y con esto vamos terminando. Hechos capítulo 4, versículo
Hechos capítulo 4, versículo 12. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en quien podamos ser salvos. El único es Jesús. No hay otra manera de salvarnos. Queridos hermanos, espero que se pueda haber entendido este mensaje de una forma correcta. Todos versículos de la Biblia, nada personal. Y ahí está. Quizás haya que aclarar algunas cositas, pero ahí está el mensaje. Queridos hermanos, que Dios los bendiga, que podamos todos entender esta parte de la Escritura. Que Jesús mandó a bautizar en el nombre, en su nombre, porque Él es el Hijo de Dios, el divino Hijo de Dios. Vamos a hacer una oración para terminar esto. Padre Celestial, le damos gracias por sus muchas bendiciones, le pedimos que nos ayude y que nos guíe para entender su santa palabra. Ayúdenos, Señor, a quitar todas las dudas, los preconceptos que podamos tener, porque a todos nos pasa esto. No hay persona que quizás en algo no es que esté errando a propósito, pero que lo haya entendido de alguna manera equivocada, o no sé, o lo entendieron de esa manera. Pero ayúdenos, Señor, a estar unidos como los discípulos en el aposento alto para recibir la lluvia tardía. Y que esta verdad presente pueda ser grabada en nuestros corazones y pueda ser predicada a todo el mundo. Se lo pido en el nombre de Jesús, su Hijo amado. Amén. Bueno, queridos hermanos, muchas bendiciones. Que pasen un feliz sábado.